Vamos a seguir en este tema porque, como les contábamos, la Comisión de Seguridad del Senado aprobó por 3 votos contra 2 la idea de legislar el proyecto que busca indultar a los detenidos del estallido social. Esta iniciativa ha sido calificada, como veían, por el gobierno como el otorgamiento de impunidad. Vamos a conversar en mayor detalle sobre este tema con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. José Miguel, muchísimas gracias por este tiempo con CNN. Un gusto saludarlo. Muchas gracias a ti, Matilde, y gracias a CNN por invitarme. José Miguel, tenemos esta discusión que resurge. Habíamos conversado nosotros el año pasado sobre este tema, pero sigue presente y sigue muy presente ya en la discusión electoral. ¿Son presos políticos las personas que, en consideración de sus ideas, participaron en situaciones violentas durante el estallido social? No, no lo son. Sobre eso no debe caber duda alguna. Da igual cuáles son las motivaciones, porque alguien puede tener una angelical motivación, pero eso lo lleva a cometer delitos comunes. Estos son delitos comunes, y algunos de ellos muy graves, y que deben ser sancionados como tales. Aquellos que puedan estar calificando como prisioneros políticos son personas que, por ejercer sus derechos básicos, es decir, por ejemplo, intentan dar una opinión, publicar un artículo que es crítico de la autoridad, o quieren profesar una religión, o quieren asociarse con otros vecinos, por ejemplo, para luchar por una causa que consideran noble. Y sin embargo, el gobierno, las autoridades, los persiguen por esa razón. Esos son presos políticos. Eso los convierte en un preso político. También puede haber personas, Matilde, que hayan cometido un delito común, también, y que estén siendo procesadas y estén detenidas por un delito común, pero que no hayan tenido acceso al debido proceso, y voy a subrayar un punto que es clave, no han tenido acceso al debido proceso por una presión, manipulación o distorsión política. Es decir, la autoridad dice: a estos señores no les vamos a garantizar las normas procesales que al resto de los ciudadanos, porque tenemos un interés político en castigarlos, y por eso están privados de su libertad. Eso los puede transformar en prisioneros políticos. Ninguna de estas circunstancias se dan hoy día en Chile. Ahora, dentro del debido proceso también están los plazos, porque conversábamos recién con el ministro secretario general de la Presidencia y no parece lógico que una persona lleve más de 1 año y medio en prisión preventiva. ¿Eso no es parte también de un debido proceso, los tiempos? Tienes toda la razón. ¿Qué duda cabe que en Chile, al igual que en el resto de América Latina, hay un abuso en la prisión preventiva? La prisión preventiva debe ser una medida otorgada de carácter, impuesta, dictada, con carácter absolutamente excepcional. No puede ser la norma, tiene que ser la excepcionalidad. Y tú puedes dejar a una persona privada de la libertad, que no ha sido condenada aún, sino que está simplemente sometida a un proceso, bajo 2 circunstancias únicamente: cuando hay riesgos de fuga de la persona y hay temores fundados que no va a comparecer ante el juicio. O la segunda razón es porque al estar en libertad hay riesgos ciertos, concretos, no ficticios, no abstractos, que la persona puede destruir evidencia clave para la investigación. Y excepcionalmente entonces el tribunal puede dictar la prisión preventiva. El problema está en Chile, en el Código Procesal Penal, que no establece límites claros, temporales, a la prisión preventiva, y abre la posibilidad de causales amplísimas para dictar la prisión preventiva. Entonces esa es una práctica que a mí me parece que objetable, por cierto, y que lamentablemente, Matilde, afecta a muchas personas que están privadas de la libertad. Entonces, Matilde, a mí me parece que es perfectamente legítimo que se abra un debate en Chile, serio,
en función de la prisión preventiva y que gracias a ese debate se hagan las reformas al Código Procesal Penal para restringir la prisión preventiva a unas circunstancias excepcionales. Lo que no me parece es tratar selectivamente el problema que puede afectar a estas personas que cometieron delitos comunes en las protestas, porque se está abusando en esos casos de la prisión preventiva. Yo me pregunto, ¿y en otros casos no se abusa acaso de la prisión preventiva? ¿No será mejor abordar el problema legislativo? Y si los congresistas chilenos están motivados en este sentido, me parece que el indulto genérico a aquellos que han cometido delitos comunes y muchos de ellos graves durante las protestas no es la vía. Por último, Matilde, yo te diría algo que es que lo conocen y lo saben los legisladores, especialmente los que han estudiado Derecho. Yo me pregunto, ¿cuáles son los incentivos que quedan en la ley para aquellos que protestan pacíficamente? Porque fíjate que si tú protestas pacíficamente, estás ejerciendo un derecho constitucional, un derecho amparado jurídicamente en los estándares internacionales, y la autoridad no podría ni perseguirte, ni procesarte, ni nada. No. Pero ¿qué ocurre entonces con aquellos que cometen delitos comunes, como los cometidos durante las protestas? Esos sí deben ser objeto de un procesamiento penal, porque han roto con las reglas del juego de punto de vista penal, y eso ya no es amparado por la protesta pacífica. José Miguel, ¿y no hay razones para pensar que la dilación de los procesos tiene un origen político en quienes están encargados de llevar esos procesos? No, yo no conozco, no he visto ninguna evidencia que pueda sugerir que aquí hay una manipulación por parte del Ejecutivo o el Ministerio Público para, mediante la dilación de los procesos, castigar y privar a estas personas del debido proceso. Lamentablemente, el diagnóstico que tenemos y que se aplica a Chile como también a muchos países de América Latina es que el debate sobre prisión preventiva surge cuando esta prisión preventiva afecta a casos de alta notoriedad, a casos de alta visibilidad. Cuando afecta a personajes importantes que pueden estar siendo, por ejemplo, investigados por corrupción o abuso de poder, o en este caso, grupos de manifestantes que cometieron delitos, entonces se coloca sobre la mesa el tema de la prisión preventiva, lo cual me parece valioso, pero que no puede ser objeto de un tratamiento selectivo. Si a ti y a mí nos genera preocupación y rechazamos el abuso de la prisión preventiva, yo creo entonces que es hora que en Chile se revisen los estándares para que este tipo de abusos en la prisión preventiva, que lamentablemente se dan con gran frecuencia, y no solo respecto a estos casos, sino que desgraciadamente es la regla general, se revise, se deroguen, se modifiquen esas normas para que no se produzcan estos hechos en el futuro. Ahora, José Miguel, este tema está en el debate ya político, electoral, es parte de algunos de los mensajes de candidatos o precandidatos presidenciales, como el candidato Jadwe del Partido Comunista. También es parte de lo que están pidiendo los constituyentes que fueron elegidos por la lista del pueblo. Incluso están condicionando el funcionamiento de la Convención Constituyente con la libertad de este grupo de personas. ¿Qué le parece una discusión bajo ese tipo de presiones? No me parece saludable, sin duda alguna. Me parece que es natural que en la vida política en la que estamos, con unos altos índices de polarización, se produzcan este tipo de debates, pero creo que aquí hay que actuar con responsabilidad constitucional desde el punto de vista de lo que es el Estado de Derecho, e incluso ante este tipo de presiones y demandas, actuar de acuerdo a lo que es la tradición jurídica que implica un respeto universal al Estado de Derecho, sin entrar a hacer concesiones
selectivas, ojo, porque mañana podría otro grupo de presión exigir un tratamiento diferenciado respecto de otras personas, por ejemplo, podrían ser los propios carabineros. Hay carabineros que están siendo objeto de investigaciones penales por delitos cometidos durante las protestas. Qué duda cabe que se cometieron graves y muy numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros. Mañana algún sector del país podría presionar para un indulto genérico, precisamente por el argumento podría ser la dilación que causa la prisión preventiva de los procesos y la falta de claridad en los procesos. Creo que entonces lo que está en discusión y lo que debería discutirse en Chile es precisamente la prisión preventiva para evitar que cualquier chileno, sea civil, de uniforme, de izquierda o de derechas, pueda ser objeto de un tratamiento como el que lamentablemente ocurre a diario en las cárceles, en las prisiones de Chile. Así es. José Miguel, para terminar, entre quienes votaron a favor de la iniciativa en el Senado para que avanzara el trámite legislativo está el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, quien argumenta que estas personas fueron detenidas en una situación política y por lo tanto son presos políticos. Dice que las instituciones públicas y el Estado tienen que estar disponibles para juzgar hechos no como una situación de normalidad, sino de excepción. ¿Qué se responde a este argumento de un senador y abogado de demócrata cristiano? No podríamos decir que pertenece a algún polo. Mire, no coincido con el punto de vista del senador Huenchumilla. Tengo mucho respeto por su trayectoria política. Es un político muy importante en Chile, pero creo que en este punto está equivocado. Esa es mi posición. A la luz de los estándares nacionales e internacionales, no hay un escenario excepcional que permita hacer la vista gorda o bajar los parámetros o amoldar y ajustar los estándares dependiendo del contexto político o de las motivaciones que pudieran haber tenido las personas para cometer delitos contra la propiedad o contra las personas durante las protestas del 2019. Muy bien, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchísimas gracias por conversar y por tener este tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Que tenga muy buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme.